Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento maravilloso de cada semana, donde realmente estamos trayendo a nuestra memoria, recordando realmente lo que ya tenemos, lo que ya sabemos, pero que de una u otra forma lo olvidamos por razones obvias o no obvias, pero aquí lo importante es retroceder, volver a ese diseño original. Y pues bueno, a esto es lo que nos trae Leo y Lili cada semana, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bien, Jorge, muy bien, muy buenas tardes allá en Colombia. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, gracias a Dios por este tiempo que tenemos con ustedes. Gracias, Jorge, por siempre, por esta oportunidad. Estamos con un poquito de frío acá. ¿Ustedes allá cómo están? Sí, ha estado lloviendo en estos 2 días con una temperatura muy buena, muy buena. Me encanta hacer frío, pero bueno, ahí vamos y ya lo que nosotros pedimos pues nos llega. Pedimos que lloviera, está lloviendo, pedimos cambio de temperatura, llega cambio de temperatura. Feliz, me encanta esta temperatura. Qué bueno, qué bueno. Sí, aquí está más fresco, nos agarra un poquito con el cambio de temperatura, pero bien, también no hace mucho frío acá en la Ciudad de México. Pues vamos a empezar. Bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Damos gracias a Dios por esta temporada, este tiempo, porque podemos llegar a ustedes y darle gracias a Dios por la oportunidad también de seguir viendo estos tiempos de conquista. El programa del día de hoy se llama Conquistando con la espada más cortante. Conquistando con la espada más cortante. Y ahorita vamos a ver cuál es la espada más cortante. El texto base se encuentra en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la espada más cortante, es lo que nos dice. Si vemos la versión Dios habla hoy, dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Él atraviesa todo lo que nosotros somos físicamente, aunque no lo dice, la palabra nos lleva a que practiquemos en una vida diaria lo que es esta palabra de Dios. Dice, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es lo más importante. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que conocen verdaderamente qué hay en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos exponer ese corazón, esas intenciones de nuestros pensamientos delante de Dios. Pues vamos a empezar, Lili. Así es, pues ya desde la semana pasada empezamos a ver los jueces o libertadores que Dios levantaba en su providencia cuando el pueblo de Israel estaba bajo opresión del enemigo. Ya estaban en la tierra prometida, pero se rebelaban contra Dios y por supuesto que les iba mal, ¿no? El pueblo se estaba saliendo de lo establecido por Dios, ¿verdad? Y se alejaba de él. Pero fíjense, Dios no se alejaba de ellos, porque cuando el pueblo clamaba, Dios estaba, como les digo, en su providencia, levantando jueces o líderes que los salvaban, ¿verdad? Pero sí había una relación ahí de la corrupción interna del pueblo de Israel con una opresión externa por parte del enemigo. Ahí había una causa y un efecto, ¿verdad? Que vemos muy claro que estaba sucediendo en ellos. Y bueno, la semana pasada vimos al primer juez de Israel llamado Otoniel. Este día veremos a Ahod, ¿verdad? El segundo juez. Su historia nos viene relatada ahí en Jueces.
3, del 12 al 30, y vamos a comenzar a leer cómo empieza esta situación, porque pues sí, empieza con una problemática, ¿verdad? Y dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice, de nuevo los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y por la maldad de ellos, el Señor le dio dominio sobre Israel al rey Eglón de Moab. Eglón se alió con los amonitas y los amalecitas y salió a pelear. Derrotó a Israel y tomó posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras. Entonces los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Bueno, pues aquí vemos este problema, ¿verdad? En el que se metieron los israelitas por desobedecer a Dios y bueno, y hacerlo lo malo. Pero bueno, este enemigo, Moab, estaba muy cerca. Ahí, por no haberlos arrojado de la tierra prometida, pues estaban ahí con este enemigo de Moab, muy cerca de su territorio. Pero el problema no quedó ahí, ¿verdad? Este rey Moab se nos dice cómo se alió con otros dos, con los amonitas y los amalecitas, enemigos que ya habíamos visto también de atrás, que eran del pueblo de Israel. Entonces, pues sí, ¿no? La unión hace la fuerza, y al unirse estos tres naciones enemigas, pues vencen a Israel. Y ahora sí se pone también difícil porque pues tomaron la ciudad de Jericó. Recuerdan, Jericó fue la primera ciudad conquistada cuando entraron a Tierra Prometida. Entonces, que volvieran a tomar esta ciudad, pues sí era un gran problema, ¿no? Y así estuvieron sometidos 18 largos años. Y como les digo, pues sí me sorprende cómo el enemigo sí se unió para pelear, pero no vemos una unión de las tribus de Israel. Muy al principio, en el capítulo 1 de Jueces, sí tenemos como la tribu de Judá se unió con la tribu de Simeón para pelear, pero ya después ahí lo dejaron, ya no siguieron uniéndose en las batallas cuando... Eso sí veíamos en tiempos de Josué. Pero bueno, aquí el enemigo sí se une y por supuesto que vence a los israelitas de esa zona, que eran pues los que estaban ahí en esa ciudad de Jericó. Y bueno, esto nos sigue enseñando a nosotros, ¿verdad? Porque la historia que vemos aquí de este ciclo también nos habla a nosotros de que pues si desobedecemos a Dios y nos alejamos de Él, pues también a nosotros nos va a ir mal. Pero bueno, vamos a continuar leyendo qué dice ahora del versículo 15 al 17 de Jueces 3, y dice, sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Ahod, hijo de Gera, quien era un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Los israelitas enviaron a Ahod a entregarle el dinero del tributo al rey Eglón de Moab. Así que Ahod hizo una daga de 2 filos, de unos 30 centímetros de largo. La ató a su muslo derecho y la escondió debajo de la ropa. Luego le llevó el dinero del tributo a Eglón, quien era muy gordo. Y bueno, la semana pasada ya vimos lo importante y trascendente y clave que era el clamor, ¿verdad? Este clamor que levantaba el pueblo de Israel por ayuda, ¿verdad? Y veíamos de verdad esta importancia que tiene el clamor. Bueno, simplemente si una sencilla oración que hacemos a Dios le llega a Él y Él atiende, nos responde, cuánto más un clamor cuando ya estamos rendidos, cuando sabemos que solo Dios tiene la solución, ¿verdad? Y este era lo que pasaba, pero el pueblo de Israel dejaba pasar tantos años, ahorita vemos ya 18 años que estaban bajo opresión, pero bueno, claman finalmente a Dios y Él responde, les manda a este Ahod, ¿verdad? Que dato curioso se nos dice que era zurdo, ¿no? Son de estas características
que tenemos en la palabra, estos detalles, pero cómo viene siendo importante que se nos diga esta información, que era zurdo de la tribu de Benjamín, ¿verdad? La vez pasada habíamos visto a Otoniel, que era de la tribu de Judá, una tribu la más grande, y ahora de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero de ahí Dios levantó a Ahod. Y bueno, se nos dice que era zurdo y ya después entendemos por qué nos dice, ¿verdad? Esta característica tan peculiar, porque obviamente él traía su daga escondida del otro lado que comúnmente no la traían ahí los soldados, ¿verdad? O los guerreros. Y entonces por eso pudo pasar inadvertida su arma que traía Ahod, ¿verdad? Pero fíjense cómo esto de que sean zurdos se nos vuelve a decir ahí en Jueces 20, mucho más adelante, cómo había un grupo de guerreros selectos de la tribu de Benjamín, 700 hasta se nos menciona, que todos ellos eran zurdos y que no fallaban al aventar con la onda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo viene siendo una característica importante de los de la tribu de Benjamín? Digo, actualmente estaba viendo que solo el 10% de la población mundial es zurda, ¿no? Entonces, que ellos fueran tantos los zurdos, bueno, sí llama la atención, pero aquí lo importante es cómo Dios nos hace con características especiales para servirle, ¿verdad? Con un propósito. Todos nos ha dado características especiales y diferentes porque Dios tiene un propósito con esas características. No son para que nos sintamos raros, no, ¿verdad? Sino para saber que Dios tiene un propósito. Y bueno, vamos otra vez a la historia. ¿Y qué pasa? Ahod es enviado con este rey Eglón para dar el tributo, porque pues si estaban bajo la opresión de Moab, era que tenían que también entregar tributo. Así es, Ahod va con el rey, ¿verdad? Y es que lo que acabamos de leer, cómo llevaba escondida esta daga de dos filos. ¿Y a qué nos suena esto de daga de dos filos? Pues sí, claro, ¿verdad? A la palabra de Dios, que como acaba de leer mi esposo, es más cortante que toda espada de dos filos. Y les digo, esto nos enseña ahorita en que así es como nosotros debemos enfrentar al enemigo con la palabra de Dios. Ahí es muy gráfico, muy físico en este caso de este juez, ¿verdad? Pero ahora espiritualmente para nosotros es que así nos debemos enfrentar al enemigo con la espada de Dios, que es su palabra. Así tenemos el ejemplo que lo hizo Jesús, ¿verdad? Cuando Satanás lo tienta, Jesús solo responde con la palabra de Dios. Precisamente así como una espada estaba Jesús hablando, porque todas las citas que él le dio, vaya, no era nada más porque se las sabía de memoria, sino porque eran una realidad en la vida de Jesús. Era realmente lo que guiaba la vida de él, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le dice que no iba a tentar a Dios, a lanzarse, ¿verdad? Él sabía qué significaba eso. Satanás quiso ahí ponerle como que retarlo, ¿verdad? Con la misma palabra, porque Satanás también usó la palabra, pero la sacó de contexto y la hizo para retar a Jesús y para poner en duda el cuidado que tiene Dios de sus hijos. Pero Jesús supo perfectamente responder, ¿verdad? Que él vivía no solo de pan, sino de la palabra de Dios, y que solo a Dios iba a adorar y servir, ¿verdad? Esas deben ser nuestras respuestas, saber en qué momento damos la palabra cuando el enemigo, cuando este mundo nos quiere meter quizá ideas o nos quiere, pues sí, llevar a pecar. No, nosotros debemos ser firmes y siempre tener la palabra, no solo en nuestra boca, sino en nuestro corazón, como vemos en ese ejemplo de Jesús ahí en Mateo 4, ¿verdad? Bueno, continuemos con nuestra historia de Ahod
Y voy a leer ahora del versículo 18 al 23 de Jueces 3 que dice, después de entregar el pago, Ahod emprendió el regreso junto con los que le habían ayudado a llevar el tributo. Pero cuando Ahod llegó a donde estaban los ídolos de piedra, cerca de Gilgal, se regresó, se presentó ante Eglón y le dijo, tengo un mensaje secreto para usted. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes que se callaran y que todos salieran de la habitación. Así que Ahod se acercó a Eglón, quien estaba sentado solo en una habitación fresca de la planta alta, y le dijo, tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey Eglón se levantó de su asiento, Ahod sacó con la mano izquierda la daga que tenía atada al muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La daga entró tan profundo que la empuñadura se hundió bajo la gordura del rey. Así que Ahod no sacó la daga y al rey se le vaciaron los intestinos. Entonces Ahod cerró las puertas de la habitación, le puso llave y escapó por la letrina. Y bueno, aquí que aprendemos, ¿verdad? Que Ahod se acercó diciéndole, tengo un mensaje de Dios. ¿Y cuál era ese mensaje? Pues la daga de dos filos, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, vamos a extraer la parte espiritual que ahora nos corresponde, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, con la palabra es como vencemos al enemigo. Ese mensaje de Dios era la palabra misma. Y bueno, lo que pasa con este rey es que, pues sí, se vacía, como aquí dice esta versión, los intestinos. ¿Por qué? Porque la palabra al entrar a nosotros nos limpia, ¿verdad? Que no se nos olvide. Por eso es tan importante también la palabra, porque nos limpia. Y bueno, continúa la historia diciendo que Ahod huye, cómo encuentran después al rey muerto, y quiero los últimos 3 versículos de esta historia leerlos ya como conclusión de cómo vence a Ahod, ¿verdad? Y dice del 27 al 30, cuando llegó a la zona montañosa de Efraín, llamó a tomar las armas. Después encabezó un grupo de israelitas colina abajo. Síganme, les dijo, porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab, su enemigo. Así que los israelitas lo siguieron y tomaron control de los vados del río Jordán que cruzan hacia Moab y no dejaron que nadie pasara. Atacaron a los moabitas y mataron a unos 10,000 de sus guerreros más fuertes y robustos. No escapó ni uno de ellos. Así que Israel conquistó a Moab en aquel día y hubo paz en la tierra durante 80 años. Pues aquí vemos una gran victoria realizada por una daga de dos filos, ¿verdad? Ahora nosotros no tenemos una daga, tenemos una espada a nuestra disposición. Si una daga es pequeña, pues una espada, que es ahora lo que tenemos en la palabra, hay que usarla, pero saben, muchas veces no la conocemos y por eso no tenemos la victoria sobre el pecado, sobre cualquier otra cosa que nos aflija. Así que usemos la palabra, ¿verdad? Ahod significa el que alaba o alabanza. Y si nuestra vida es una alabanza a Dios, entonces podremos decir o entonar, ¿verdad? Como Él le dijo al pueblo, el Señor ha dado la victoria sobre el enemigo. Bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta que necesitamos, en el programa anterior hablábamos del clamor, que es oración de una manera, de una necesidad. Hoy estamos hablando de la palabra, dos elementos que nosotros tenemos a nuestro alcance para utilizarlos. Pero vamos a repasar primero el ciclo que componen estas 5 etapas que pasó también, en el programa pasado. El primer etapa del ciclo es el reposo. Cuando hay bendición y prosperidad, fluye la bendición de Dios hacia nosotros. 40 años, Lili comentó que Otoniel descansó, reposó el pueblo, ¿no? Y en este caso con Ahod, 80 años. Y si estamos hablando de 40 años, es una generación. Y si estamos hablando de 80, por lo tanto, son 2 generaciones.
Imagínense, el tiempo de la batalla es mucho mejor al tiempo mucho menor que el tiempo de reposo. Después de esta etapa de reposo viene la apostasía, y esto es la desobediencia y el abandono. El pecado nos aleja de Dios, y es lo que pasaba. Israel se alejaba de Dios, pecaba y empezaba una decadencia en el pueblo. ¿Qué traía como consecuencia la tercera etapa, la opresión, que es el cautiverio y la esclavitud? El pecado trae dominio y sufrimiento a nuestra vida. En el caso de Israel, antes de Otoniel fueron 8 años, y con Ahod pasaron 18 años para que ese clamor Dios respondiera y levantara a Ahod. La siguiente etapa es el arrepentimiento. Es un clamor y humillación delante de Dios. Es volvernos a Dios. Y por último, la redención, que es la salvación y liberación. Dios mandaba a un juez y ese juez los liberaba. Esta secuencia de eventos se repite 7 veces de varias maneras en este libro. Sin embargo, las circunstancias de cada una fueron diferentes. Por eso decimos que en la primera vemos de alguna otra manera, ahorita lo vamos a decir, en la presencia del Espíritu Santo, y en esta segunda vemos la palabra de Dios que nos acompaña. Antes de que liberara a Od, a Israel de la mano del cananeo, esto estábamos hablando que hay moabitas, amonitas, amalecitas, entre otros, de la idolatría y de la inmoralidad, para que entendamos también que nuestro contexto de qué nos sirve esto. En Juan 17 nos dice una oración de Jesús y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo la aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros sabemos que Cristo es la verdad. Y termina diciendo en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Aquí nos enseña esta palabra que Jesús nos dejó en este mundo, para que nosotros no fuéramos influenciados por este mundo. Por eso en el libro de Apocalipsis, Dios habla a las iglesias. Eso es lo de la representación de Israel dentro de pueblos paganos. La iglesia está dentro de un mundo donde hay idolatría, donde hay desconocimiento de Dios y mucho menos de su palabra. Hay mucho pecado. Por eso en Apocalipsis 2:4 dice: te has desviado. Es uno de los mensajes que les dio a la iglesia, y eso le pasaba a Israel. Has dejado tu primer amor, le dice. Por ejemplo, otra referencia de las mismas a las 7 iglesias. No vamos a hablar de las 7 solas, aquellas que aplican para esta situación de Israel. Retienes doctrinas falsas. Esto dice Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso también pasa en nuestra época. 3 Apocalipsis 2:20. Cometes fornicación y participas de ídolo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La última que coincidencia entre el pueblo de Israel y las iglesias del Apocalipsis pretende ser algo que no eres. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El reposo traía eso, traía una soberbia a veces al pueblo de Israel. Y nosotros podemos, y la iglesia puede estar en esa época, donde cree que lo ha alcanzado todo, cuando hay mucho camino y mucha tierra que conquistar. Vamos a voltear esta historia, y también esta historia nos enseña motivos por los cuales debemos orar, motivos por los cuales nosotros tenemos así estas acechanzas. Encontramos en estos primeros 2 jueces, de Otoniel y Ahod, varios motivos de oración que nos enseña. El primero de ellos, petición por líderes justos y sabios.
Oremos por líderes y justos y sabios en nuestras comunidades y naciones, inspirados por esa necesidad constante de líderes justos que necesitaba Israel. Por eso Dios tenía que levantar un juez, porque el liderazgo de Israel estaba perdido. Dice Primera de Timoteo 2:1, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes, dice, y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios. Dios es nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Nosotros, al orar por ellos, ese es el propósito de Dios, que todos se salven y lleguen a conocer a Dios. Si no lo conocen, es importante que cualquier gobernante de cualquier parte del mundo donde estemos, donde vivamos, tenga temor de Dios, porque muchas veces no le conocen y se autorizan y se hacen leyes que van en contra del propósito de Dios. Oremos por eso. Confesión y arrepentimiento por la idolatría. Aquí nos enseña que debemos confesar cualquier forma de idolatría en nuestras vidas y pidamos perdón a Dios. El pueblo de Dios reconocía, después de la opresión que tenía de otros pueblos, esa idolatría. Recordemos que Jueces 2:1 nos dice: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal de que ustedes no hagan el pacto con los moradores de esta tierra. Los moradores de esta tierra nos quieren llevar a la idolatría y al pecado, cuyos altares han de derribar, mas ustedes no han atendido mi voz. ¿Por qué han hecho esto? En Corintios 10 nos habla que no vamos a recibir una tentación que rebase nuestras fuerzas. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Pero en el 1 Corintios 10:14, por lo tanto, mis queridos amigos, dice, huyan de la adoración de los ídolos. Dice el 15, ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. A veces no necesitamos la revelación de Dios para saber que podemos anteponer cosas, quitar más bien del lugar donde que Dios le pertenece y anteponemos otras cosas. Un ejemplo, Colosenses 3:5, y todos lo sabemos, dice avaricia, que es idolatría. La Nueva Biblia Viva de este versículo de Colosenses 3:5 dice el deseo de acumular más y más cosas, pues eso es idolatría. También Primera de Timoteo 6:10 nos dice en la versión Dios habla hoy, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males y hay quienes por codicia, avaricia, codicia, amor al dinero, se han desviado de la fe y han causado terribles sufrimientos. La idolatría es poner algo en lugar de que a Dios le pertenece. La tercera es petición por un corazón dispuesto a obedecer. Vamos a Primera de Pedro 1:2, de la versión Dios habla hoy, dice, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Nosotros somos escogidos conforme a su propósito. Por medio del Espíritu Santo los ha santificado a ustedes para que le obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Por eso tenemos que orar por un corazón dispuesto a obedecer. 4, ¿por qué también tenemos que orar reconociendo de la necesidad de buscar a Dios constantemente? Quiero estar en tus atrios, decía el salmista, ¿no? Que no me separe de esos atrios. Y dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solo es por mí, sino también por todos los demás santos. Y la quinta petición es por liberación de opresiones. Pidamos a Dios la liberación de cualquier forma de opresión en nuestras vidas y en el mundo. Lucas 21:36, versión Dios habla hoy, dice, estén ustedes preparados, orando en todo tiempo para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. La oración nos libera también de situaciones que han de suceder en este mundo. Bueno, pues vamos a concluir. Vemos que Otoniel y Adot nos aportan a nuestra vida.
Otoniel es el tiempo de Dios y Ahot es el que alaba a Dios. El tiempo de Dios nos muestra que la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos impulsa a tener victorias, porque el tiempo que vivimos es de Dios, aunque sean épocas peligrosas y difíciles. Ahot nos muestra también que la palabra de Dios, por eso Lili hacía mucho énfasis, nos ayuda a alinear nuestros pensamientos y discierne las intenciones de nuestro corazón al propósito y voluntad de Dios. Nuestra vida solo debe alabar a Dios, como es el significado del nombre de Ahot. A diferencia del clamor a Dios, que viene la necesidad de una opresión, nuestro clamor es cuando hay una opresión en nuestra vida. La oración es un diálogo que previene y cubre la vida personal, familiar, de la iglesia, del país y de la comunidad. Por lo tanto, también podemos añadir otro tipo de oraciones por la estabilidad en las finanzas personales y por la estabilidad en la economía de cada país en que vivimos. Es un mundo cambiante en cuanto a la economía. El poder adquisitivo del dinero cada vez es menor, pero Dios multiplica lo que tenemos. Por paz y seguridad terrenal, por la paz de Dios que de forma personal que este mundo no da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, nos enseña su palabra. La paz y seguridad también es importante por la ciudad en que vivimos. Hay cada día más delitos de muertes, de asaltos. Vivimos en países donde esto es una constante, el narcotráfico, muchas cosas que atentan con la vida de los ciudadanos. Por crecimiento y desarrollo espiritual también podemos orar, porque avivemos el fuego del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Es muy importante que nosotros no nos olvidemos que del reposo continuemos caminando en ese reposo hasta que Él venga. Bueno, pues les agradecemos mucho de estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree todo le es posible. Conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.